Eh, eh, Quiero agradecerles a ustedes que se acercaron, a Ana, que son las 11 de la noche y está casi necesitando dormir, pero está acá con algunos cafecitos encima para poder resistir 2 horas. A Eliezer por la conexión y a Silvia Rivera, que siempre nos facilita el Zoom de la Universidad de Nueva York y que es una de las ideólogas del Círculo de Lingüística Feminista que están cordialmente invitados e invitadas a sumarse porque es un espacio hermoso de pensamiento, reflexión y de compartir saberes y recorridos. Así que bueno, sin más, Ana, te doy la palabra para que arranques a contarnos de todo lo que tenés para contarnos. Gracias. Muchas gracias, Silvia, por haberme invitado, y a Silvia Rivera por la conexión, y por supuesto también a Eliezer, que nos puso en contacto, Silvia, y que también he visto todo lo que haces. La verdad que es un gusto, y a todos los que estáis aquí, bueno, es una maravilla Internet, y la verdad que me emociona saber que estamos conectados desde puntos tan lejanos del globo, que la verdad que el mundo ya se ha quedado pequeño. Comentaba ahora fuera de micrófono que en realidad las cuestiones de género de verdad que no son mucho lo mío. Lo que pasa que últimamente sí que me estoy interesando por el tema, por razones obvias, que es un tema candente, y también por una cuestión del lugar donde trabajo. Nosotros tenemos un grado universitario en la Universidad de Barcelona que es conjunto de estudios árabes y hebreos. Se llama grado de estudios árabes y hebreos, y de manera que nuestros estudiantes estudian árabe y hebreo y todo lo relacionado con Islam y judaísmo a la vez. No se puede estudiar por separado. Digo esto porque yo estoy en unos proyectos del ministerio desde hace unos años con unas colegas de la sección de árabe, ya que me dedico a cuestiones contemporáneas, sobre todo a literatura contemporánea, y en hebreo estoy sola en literatura contemporánea, de manera que me uní al grupo de las profesoras que enseñan literatura árabe y literatura palestina, y estoy con ellas en un proyecto en este momento que justamente se titula Géneros y lenguajes en la arabidad. Claro, parecerá que lo mío no pudiera encajar mucho, pero en realidad Israel está encajado, insertado en el mundo árabe, y huelga decir que comparten muchísimo, muchísimo con lo que es el mundo árabe. Y en realidad yo entré en este proyecto más bien a través de los llamados judíos árabes, que son los judíos pues, que llegaron a Israel provenientes de los países árabes. En realidad el pueblo judío ha vivido siempre más en contacto con los musulmanes que con cualquier otro pueblo, y antes de la fundación del Estado de Israel en 1948, las poblaciones de judíos en el mundo árabe eran enormes y milenarias. En Bagdad la comunidad era milenaria, bueno, que les voy a contar, en Siria, en Líbano, en Egipto. Al fundarse el Estado de Israel, pues hubo un rechazo de las poblaciones judías en el mundo árabe y fueron expulsados, y se produjeron estas migraciones de judíos árabes. Ellos mismos se llamaban judíos árabes. En realidad eran personas de cultura árabe que tenían religión judía y que en un momento dado fueron mayoría en el Estado de Israel. Fueron unas inmigraciones no ideológicas, ya que fueron expulsados de los países árabes y no tienen nada que ver con las migraciones ideológicas de finales del siglo XIX, de judíos que llegaban de Centro Europa porque eran sionistas. Eli, si digo alguna barbaridad, corríjame. Quiero decir, esto debería estar abierto a que cada uno opine. Bueno, esta es la historia de por qué estoy en este proyecto de géneros y lenguajes en la arabidad, porque en realidad me ocupo en parte, de escritores que provienen de los países árabes, escritores israelíes que escriben en hebreo, pero que en realidad pertenecen a esta minoría del 60%
que son judíos que llegaron de los países árabes y que tampoco entendían muy bien al principio que estuvieran en guerra. Su estado estaba en guerra con su pueblo en realidad. Y es un tema que en Israel sí se ha estudiado mucho, pero fuera es un tema muy desconocido, ya que casi, bueno, parece un oxímoron, ¿no? Decir árabes judíos o judíos árabes. En realidad el sionismo promovió que fuera un oxímoron cuando en realidad no lo había sido, mientras que los judíos vivieron en el mismo Maimónides, escribió prácticamente toda su obra en árabe en España en la Edad Media. Ahora que hablabais de una familia de traductores, aquí una traductora que su familia es traductora, los Ibn Tibón, en la Edad Media era normal que las familias fueran familias de traductores, eran árabes que traducían al hebreo y eran de cultura árabe en la península ibérica cuando estaban los musulmanes. Bueno, todo esto es para decir cómo yo he entrado en este tema de géneros, que en realidad me había interesado colateralmente, y tengo que decir que quizá por pereza misma yo jamás usaba el lenguaje inclusivo. Mis colegas, muchas, hablan siempre en femenino, haya hombres o no los haya. Y a mí, llegado un momento casi en la universidad, era más provocativo no hacerlo que hacerlo, porque masivamente se utiliza el lenguaje, a pesar de que haya gente que dice que no se utiliza, sí que se utiliza muchísimo el lenguaje inclusivo, incluso entre los jóvenes. Mi hija pequeña tiene 24 años, yo he hecho un trabajo de campo exhaustivo entre ella y sus amigos y utilizan el lenguaje inclusivo. Incluso yo personalmente hablo a veces en masculino, cosa que no he oído mucho que se haga, sino que la distorsión del lenguaje pues lleva a algo. A partir de aquí, hará como un año o así, una colega mía que es lingüista y es especialista en lenguas africanas, es profesora en la Universidad de Barcelona, se llama Carme Junyent y está en el Departamento de Lengua Catalana. Me pidió si yo quería colaborar en un libro que ella iba a coordinar sobre lenguaje inclusivo, pero no a favor, sino en contra. Hay un grupo muy extenso de filólogas en la Universidad de Barcelona que están en contra del lenguaje inclusivo porque sostienen que se queda todo en las formas y que en realidad al utilizar el lenguaje inclusivo lo que hacemos es olvidar el mensaje. Creo que quiere hablar Doris. ¿Puedo hablar? En mi, Claro. en mi idioma no tenemos como si es mesa, por decir algo. No decimos si es la mesa o... Entonces, eso dificulta mucho para, en mi caso, bueno, ahorita no tanto, porque cuando estaba aprendiendo el español sí, porque no sabía, no había algo que me... Perdón, no tenía algo que me relacionara si era hombre o mujer. O sea, yo así lo pensaba. Si es pared, no sabía si era la pared o el pared, porque en mi idioma solo es pared, por decir algo. No, muchas cosas no tenemos que si es hombre, mujer o solamente es el nombre que refiere, no tenemos cómo decirlo, entenderlo. Entonces a mí no me dificulta mucho, o más bien se me dificulta mucho saber si es la, él, lo, las, ¿no? Entonces creo que se usa mucho el lenguaje inclusivo, pero ya es parte del idioma. La verdad es que esto sí, es muy interesante lo que pasa en tu lengua porque en realidad sostienen que este tipo de lenguas como la que tú mencionas no hace que la sociedad sea más igualitaria. O sea que en realidad lo que vienen a decir que el hecho de que nosotras digamos nosotras o nosotros no influye. Quiere decir, hay sociedades que son más igualitarias a causa de la lengua. Parece ser que no, según lo que yo he leído, pero también no quiero decir barbaridades porque no he leído mucho, ¿no? Claro, nosotros es cierto que hablamos desde un eurocentrismo y desde lo que son las lenguas indoeuropeas que normalmente marcan el género. La lengua semítica que se hebreo también lo marca incluso más que la nuestra,
que tiene incluso un tú masculino y un tú femenino. La lengua hebrea, cosa que el castellano no tiene. O sea que cuando hablas de tú ya tienes que estar diciendo un tú femenino, un tú masculino. Pero eso sí que es muy interesante en realidad, cómo las sociedades funcionan diferente, porque si no, debería de ser que en lenguas, en sociedades que tienen lenguas como la tuya, las diferencias de género deberían ser menores y me temo que no lo son, no lo sé. Los roles de mujeres y hombres, no lo sé. Creo que tampoco se ha hecho un estudio en profundidad de ello y tampoco diacrónico, porque muchas veces tendemos a pensar que ahora somos mucho más modernos que antes, cuando por ejemplo... En mi tierra nos tienen que existe el matriarcado, pero para mí es un matriarcado inexistente realmente, ¿no? Sigue siendo el patriarcado. Porque se ha transformado, quizá o no. Influido por los occidentales, ¿no? Sí, claro, eso ha influido mucho, todo tiene influencia de la religión también, entonces todo ha influido, han cambiado cosas. Claro, muy interesante. Yo desconocía incluso tu lengua y mira que es la tercera en importancia después de, madre mía, si te digo que deberíamos vivir 1000 vidas más y no acabaríamos. Volviendo al libro este que me encargaron, bueno, me dijo si yo quería colaborar. La verdad es que cuando has dicho antes, Silvia, que yo estaba muy ocupada, la verdad es que no creo que yo esté más ocupada que ninguno de vosotros, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que me agobio mucho, tengo muchos frentes abiertos y me gestiono mal el tiempo, pero vamos, que no creo que yo sea una persona muy ocupada. El caso es que no le hice mucho caso en el sentido de que no entendí muy bien qué es lo que ella quería ni qué sostenía ella. Ella me dijo si yo quería escribir algo de género relacionado con lengua y género sobre el hebreo y yo pues le dije que sí, simplemente porque me da pena a veces que el hebreo no esté presente, ya que somos unos estudios muy minoritarios y cada vez que nos dan la oportunidad de hablar del hebreo, eso pues dices sí, para que esté presente y por lo menos que se vea su presencia. La verdad que no hay muchos lugares en España donde estudiar hebreo. Y bueno, le dije que sí y ella nos dijo que teníamos que escribir máximo 3000 caracteres, que es poco, es una página y media. Y entonces fue cuando empecé a leer un poco y encontré unos estudios que habían hecho en Tel Aviv que me parecieron muy interesantes, que resumiéndolo mucho consistían en formular los exámenes de matemáticas del bachillerato de chicos que están antes de entrar en el ejército de 17, 18 años, formularlos en femenino en lugar de formular el enunciado en masculino como se hace en hebreo normalmente. En castellano el enunciado es neutro, dice escriba o resuelva este problema, neutro, pero en hebreo no es neutro. En hebreo normalmente está formulado. Se puede formular en neutro, pero si tomas exámenes, Eli, corríjame si esto no es así, están formulados en masculino. Las mujeres se sabe y se sabía que en Israel suelen ser peores en resultados en matemáticas que los hombres en general. Y entonces lo que hicieron fue un muestreo de 4000 examinandos y cuando el enunciado estaba dirigido en femenino, las mujeres mejoraban resultados y los hombres empeoraban. Empeoraban en menor medida, también hay que decirlo, de lo que las mujeres mejoraban. Como había que escribir poco para este artículo, referente a esta investigación solamente puse eso, pero la investigación que ellas habían hecho iba mucho más allá y también cuando el enunciado estaba formulado en femenino, las mujeres empleaban más tiempo en intentar resolverlo de lo que lo hacían los hombres. Cuando el enunciado estaba en masculino, los hombres empleaban más tiempo en intentar resolver el problema. Y cuestiones así que eran muchas, que veías claramente que en realidad el tú femenino y el tú masculino influía. Por otro lado, en esta página y media, pues hablé también de algo que dice una profesora que es catedrática de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Rachel Elior, de la cual soy fan, hay que decir,
que es especialista en mística y en muchísimas disciplinas de lo que es judaísmo. Y ella había hecho una investigación y había visto que de los 100.000 títulos que tiene la Biblioteca Nacional de Israel en hebreo desde que se inventó la imprenta en el siglo XV hasta principios del siglo XX, o sea que desde el siglo XV que se inventa la imprenta hasta principios del siglo XX, la Biblioteca Nacional de Israel tiene 100.000 títulos en hebreo, de los cuales 0 fueron escritos por una mujer, 0, porque ella contemplaba que tenían que haber sido editados en vida de la autora. Puede que alguna mujer, hablo de mujeres que escribían en hebreo, no hablo de mujeres judías escolarizadas en otras lenguas, que eso sí, había muchas, sino que en lengua hebrea había 0 libros. Siendo como es la literatura hebrea, una literatura 3.000 años, que tiene una vida de 3.000 años con un continuum, porque el hecho de que la lengua hebrea fuera hablada, no fuera hablada, fuera muerta, que la verdad que muerta nunca fue muerta, pero que estuviera semidormida, no se transmitía en el seno familiar, pero siempre se escribió literatura. Es una literatura muy poderosa, muy fuerte, es la lengua de la Biblia, es una literatura de la cual, con todo lo que conservamos, sabemos que conservamos una mínima parte de lo que fue esta literatura, y la mujer nunca fue escolarizada en hebreo. Y ella también da la clave de por qué. Dice que en Deuteronomio 4:9, donde dice instruirás a tus hijos, los rabinos en su momento entendieron tus hijos, no tus hijas, que en realidad también es un peligro del lenguaje inclusivo, lo reconozco, porque el hecho de haber incluido nosotras mismas ahora cuando decimos tus hijas y tus hijos, quizás estamos promoviendo algo. Entiendo a la gente que es contraria también, porque al decir tus hijos excluyes a tus hijas, que es lo que hicieron los rabinos, que fueron muy listos, fueron muy avanzados en su momento, vieron que ponía que Dios había dicho instruirás a tus hijos, y entonces no instruyeron a las hijas en hebreo. Yo hablo solamente de lengua hebrea. Se les enseñaban las letras, pero ellas leían en las judeolenguas, en yiddish, en ladino, pero no en hebreo. Había excepciones como siempre, pero creo que es así, Eli, ¿no? Eliezer, si quieres aportar algo a lo que digo, porque tampoco es que yo Sí, quisiera sí, que decir de hecho barbaridades. incluso en los estudios bíblicos era una versión reducida de la Biblia, el Tzena Urrena, era solo un compendio En de yiddish. episodios bíblicos en híbrido, parte en hebreo y parte en yiddish, y eran, como decías, eran pocas las que eran instruidas en hebreo. Sí, pues más o menos esto es este libro de Carme Junyent, que tituló, está en catalán solamente, y lo tituló Somos mujeres, somos lingüistas, somos muchas y decimos basta al lenguaje inclusivo. A mí me parece un libro interesante, y que luego tiene un subtítulo que es Basta de textos incoherentes y confusos. Cambiemos el mundo y cambiará la lengua. Yo lo de cambiar el mundo para cambiar la lengua lo veo bastante difícil. Lo veo casi más. Yo sigo pensando que la lengua sí cambia el mundo. Y creo que se han hecho avances y que el hecho de hablar incluso gramaticalmente es como un toque de atención, que ya sabemos que está mal y que así no es la lengua y que quizá es algo que no tenga futuro. Pero creo que sí que es un toque de atención. Incluso se han inventado palabras, ¿no? El totes y hijes y totis, que se dice en catalán. En realidad, las generaciones más jóvenes aquí en España, cuando una profesora en clase, un profesor dice niños al patio, las niñas no se mueven de la clase. Han llegado a ese extremo. A mí que no me digan que esto no está vivo, porque esto está vivo. Ese es un texto Completamente. de Meana, cuando cuenta que la niña, cuando le dicen que nosotras con Alita lo reproducimos, cuando le dice esto, que la niña, o sea, niños salgan
al patio y entonces salen todos y después cuando le dice que para esto sí soy niña y para esto no me acuerdo ahora exactamente para reproducirlo porque es largo, pero esto no queda claro cuándo soy niña y cuándo soy niño, ¿no? Pero Ana, yo en cuanto a esto que decías del libro este en catalán, que fueron 70 las intervenciones y vos fuiste la rara avis que fue a Hay favor. otras 3, somos 4, de 70 somos 4 que estamos a favor. Pero como si el libro estaba hecho para que, digamos, se pronunciaran justamente como en contra del lenguaje inclusivo, ¿por qué finalmente terminaron incorporándolas a ustedes? ¿Y cuál fue la reacción de las otras 66 autoras o de la editora inclusive? Este libro creo que ya, no creo, ya va por la tercera edición, ha sido un bestseller, porque mira que además está en catalán, que es la población en Cataluña, la mitad de la población es castellano parlante y la otra mitad es catalano parlante. Bueno, el catalán la verdad que cada vez se habla más aquí. Yo misma ya doy todas mis clases en catalán en la universidad porque la universidad así lo exige cada vez más. Pero es un libro que se ha vendido, que yo no me lo hubiera imaginado nunca que un libro así pudiera ser un bestseller, que ya va por la tercera edición y se ha presentado en multitud de foros, librerías. Y bueno, la verdad que las colegas están bastante en contra de lo que decimos las 4 que estamos a favor, mientras que el público masivamente, el público de las presentaciones, pues está a favor del lenguaje inclusivo, a pesar de que es un libro que se ha vendido mucho. La verdad es que las razones que aducen a mí no me acaban de convencer, como decir, por ejemplo, la lengua no es machista. Bueno, por supuesto que no, pero ¿qué es la lengua? Es que de decir algo así serán los hablantes. Es como cuando se dice la universidad. Digo, pero a ver, ¿qué es la universidad? La universidad es una entelequia, seremos nosotros o la gente. ¿Quién es la gente? Y tampoco estoy muy segura de la tesis central, que la forma pues hace olvidar el fondo, ¿no? Que nos quedamos en el nosotras y en el hijes y nada cambia. Yo creo que sí que cambia. De todas maneras, también hay aquí un grupo de autoras que se ven obligadas, que están, por ejemplo, en todo lo que es rectorado, redactando, y se ven obligadas por el sistema a utilizar este lenguaje. Yo entiendo que es muy farragoso. Una cosa es que yo alegremente lo diga así, otra cosa es cuando tienes que redactar documentos y tienes que estar todo el rato poniendo ellas y ellos. Es muy pesado, yo lo reconozco. Y ellas están completamente en contra de que las obliguen a redactar unos textos que no tienen pies ni cabeza. De todas maneras, muchas cosas han cambiado, quizá no solamente por el lenguaje inclusivo, que quizá es relativamente reciente, ¿no? No sé cuántos años tiene el lenguaje inclusivo, 10, de Un decir poquito más. nosotras. Bueno, sí, ¿Más? sí, 10 quizás, sí, sí. Digamos, Que lo se del utiliza. sexismo, lo que antecede es toda la cuestión del sexismo en la lengua y después, digamos, hay como un cambio hacia la E, pero al principio era el arroba y la X, ¿no? Cuando empezó Sí. como todo el tema de los movimientos de sexismo lingüístico y el informe de Bosque y todas las universidades que salieron con sus manuales, ¿no? A prestar atención quizá no tanto a la letra E, pero sí a las cuestiones de sexismo, no solo en los textos, sino también en las imágenes que se utilizaban y demás, ¿no? Claro, es difícil también porque tampoco es nada en contra de los hombres, que son excelentes. Por ejemplo, en las bibliografías que nosotros ponemos en la universidad, ahora nos obligan a desglosar el El nombre, ya no nombre, podemos poner claro. la inicial y tenemos que aportar mujeres, pero a veces ¿de dónde? ¿Pero qué culpa tengo yo de que las... A veces es imposible, a veces para hacer una bibliografía equilibrada se comete la injusticia de eliminar a 3 o 4 hombres que son muy buenos. También hay que decir que esto sucede, esto es así a día de hoy, porque bueno, hasta que se igualen la investigación, hay investigaciones muy buenas hechas por hombres y no tanto por mujeres, por 1000 cuestiones. Solamente hay que ser mujer en la universidad para ver el abismo que hay de lo que uno puede hacer y no puede hacer, no porque el tiempo no da,
quien aún sigue siendo así, incluso creo yo, en las casas más igualitarias. Siempre la mujer cuidadora es inevitable y bueno, las horas se van para poder escribir como han escrito los hombres durante generaciones, que también me parece una injusticia porque debería haber un paso un poco más, y decir, no por el hecho de que tenemos que meter unas cuotas, aunque estoy a favor, estoy completamente a favor de las cuotas femeninas, aunque sea una injusticia, porque es la única manera de meter cuña, completamente a favor. Y bueno, este pequeño articulillo que escribí para Carme Junyent y este libro, pues lo terminé diciendo que había reflexionado sobre la investigación de estas autoras, cómo mejoraban los resultados en los exámenes redactados en femenino, como en realidad no hubo escritoras hebreas hasta comienzos del siglo XX. La primera escritora que tiene una obra contundente y que la publica es Débora Barón, que publica en 1902 por primera vez, pero a ver, una literatura que tiene 3000 años, que la primera mujer y las primeras mujeres publiquen a principios del siglo XX y luego ya hasta casi los años 20 del siglo XX no hay 3 escritoras importantes, porque Débora Barón queda ahí medio sola, y luego hay una poetisa, Raquel, la poetisa, Rachel Meshogeret, que es Raquel Blufstein, Esther Rav y Yocheved Bat Miriam, que son 3 autoras que en realidad son producto de la revolución bolchevique y del movimiento sionista, que si no tampoco hubieran podido publicar. Claro, ya han sido educadas en otros ambientes. También hay que decir que todo el mundo editorial estaba en manos de los socialistas en lo que era la Palestina del mandato británico, y a las mujeres les dejaban publicar lo que les dejaban publicar. Pero parece mentira como en realidad hasta los años 80 del siglo XX no entran masivamente las mujeres en la literatura hebrea. En los años 80 sí que hay una presencia ya muy masiva de mujeres escritoras hebreas, pero vuelvo a decir lo mismo, estamos en el último siglo prácticamente. Y bueno, ni que decir tiene que terminé este articulillo mío pues diciendo que quizá hablando con lenguaje inclusivo yo podría llegar a ver en mi universidad una rectora, porque hemos tenido, me parece que son 135 rectores. La Universidad de Barcelona existe desde 1450 y nunca ha habido una rectora. Hubo tiempos en que tiene su explicación, pero en los últimos tiempos no hay ninguna explicación más de que aquí pasa algo. Porque creo que si solamente hubiera habido 135 rectoras y ningún rector, las mujeres también nos haríamos preguntas de que aquí pasa algo raro. O la Generalitat ¿no? de lo que es el gobierno catalán, jamás ha tenido una presidenta. Y eso que Cataluña se supone que somos la autonomía más moderna y progresista de España, cosa que pongo en duda, ya que jamás hemos tenido una presidenta. El gobierno de España en democracia tampoco ha tenido nunca una presidenta, por no hablar de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Francia tampoco. Mucha libertad, igualdad y todo lo que quieras. Juraría que Francia ha tenido alguna presidenta. No, aquí esto no es una locura de las mujeres, sino que aquí hay algo que se perpetúa incluso en tiempos tan... Y creo que el lenguaje sí puede hacer mucho. Y luego también repasando un poco lo que yo misma he traducido de literatura hebrea, pues me fijé que en 1989 Río Piedras Ediciones, que es una editorial que ha hecho una gran labor de publicación, de traducción y publicación de textos hebreos, todo lo que es hebraística y hebraica y judaica, publicó una antología en 1989 que tituló 8 obras maestras de la narrativa hebrea, en la que todos son hombres. Yo creo que hoy sería inviable, a no ser que fuera por alguna razón especial, que se especificara, en la que solamente aparecieran autores hombres, que son autores muy importantes, pero no tiene mucho sentido. Y luego también hay que decir que la editorial Icaria en 1992 publicó 11 escritoras israelíes, publicó una antología en la que todas son escritoras, estamos en 1992, y eso sí que recuerdo que se vivió como una rareza, porque la mitad de
los cuentos, de los relatos de esta antología, los traduje yo. Estuve en la presentación, estuve 1000 veces en contacto con la editorial y se vivió como una rareza que en 1992 se publicara una antología en la que todas fueran mujeres. La antología de todos hombres nadie pestañeaba porque eso era lo normal. Y creo que hoy sería inviable e insisto en que yo soy partidaria de las cuotas, aunque sean injustas, porque es que no veo otra manera de cambiar esto. En cuanto a los autores que yo misma he contado aquí a 15 autores israelíes, autores hombres, y a 7 mujeres. También hay que decir que de los hombres que he traducido muchas obras. Por ejemplo, de Grossman he traducido 15 novelas, de Aleph Bet Yoshua he traducido 5, es decir, de Edgar Keret he traducido toda su obra completa, la escrita en hebreo, porque luego él ha escrito algo en inglés que no lo he traducido yo. Me refiero que he traducido más del doble, 15 hombres, y de los hombres repetidamente las editoriales contratan todas sus obras. De las mujeres que he traducido 7, excepto una, que es Zruya Shalev, de la que he traducido 4 novelas. De las otras he traducido solamente una obra. Después no contratan sus obras, desconozco por qué, no sé si podría hacer un trabajo de campo. Y otra excepción es Batya Gur, porque Batya Gur es una novelista de género policíaco que ha tenido muchísimo éxito y tiene todas sus obras traducidas al castellano. La verdad que es una gran escritora, no que sea para mí de segunda categoría el género policíaco en absoluto, pero dentro del género policíaco es una autora buenísima. Batya Gur se ha vendido mucho y creo que es la autora más conocida en España, pero es excepción ella. Y bueno, dentro de los hombres también hay una excepción que me gustaría resaltar, que es también un poco periférico, que es Sayed Kashua. Sayed Kashua es un árabe palestino que escribe en hebreo. Hay una serie de escritores que son árabes israelíes, quiere decirse que son ciudadanos de Israel, tienen pasaporte israelí, que son esta minoría, que son casi 2 millones, me parece, ¿no? Eliezer, unos 2 millones no llegan de árabes israelíes, que son ciudadanos israelíes, son palestinos, pero tienen pasaporte israelí, no son los de la autoridad palestina, ni territorios ocupados, ni todas estas otras zonas que todavía no se sabe bien qué pasará, si habrá 2 estados, no lo sabrá. Pero este Sayed Kashua es un escritor palestino de Tira, de un pueblo árabe de la zona de Israel, que escribe en hebreo. Y hay unos cuantos, hay como 10 autores palestinos cuya lengua literaria es exclusivamente el hebreo. Que, me parece un grupo importante, y el más importante ahora es Sayed Kashua, que también hay que decir que se fue ya cansado de la situación, abandonó Israel, vive en Estados Unidos, pero eso es una cuestión secundaria. Bueno, quizá no tan secundaria, también es muy triste porque muestra en realidad cómo va a ser difícil una solución. Y aquí ha sido publicado en España y es un hombre muy interesante que escribe sobre todo sobre identidad palestina, identidad israelí, y cómo en realidad toda la aspiración de sus personajes es mimetizarse con el israelí judío y no estar marcado como árabe, que no deja de ser un ciudadano de segunda para él. Bueno, supongo que hay gente en Israel que opina que no y hay gente que opina que sí. Ese es otro de los temas candentes, ¿no? Lo que es el apartheid. No lo digo yo, que no soy ni siquiera judía ni soy israelí. No me gusta demasiado opinar porque todos los países tienen sus dificultades y sus pegas, pero traduje a una autora, por ejemplo, que es Ronit Matalon, que pertenecería a este grupo de judíos árabes. La familia suya es de Egipto y ella, bueno, murió prematuramente en 2017 de un cáncer fulminante, pero ella la he oído 1000 veces decir que en Israel hay apartheid.
¿Quién soy yo para discutirle a alguien que es israelí, que paga sus impuestos en Israel? Quiere decirse, a veces cuando los autores israelíes que son masivamente de izquierdas, nadie sabe por qué tampoco, quizá Eli, tú me puedes dar con la clave, el canon de la literatura hebrea, de la literatura israelí, está absolutamente copado al 99,9%, salvo Zelda y 4 excepciones, por no decir 3, por lo que es la izquierda israelí. Antes más radical, ahora menos radical, porque creo que la izquierda radical casi no existe en Israel. Incluso autores que lo eran mucho han derivado un poco más a la derecha, un poco más, pero está copado por la izquierda. En 2019, justo antes de la pandemia, hubo un congreso en Jerusalén, en Mishkenot Sha'anim, que titularon ¿Por qué la derecha israelí no se manifiesta literariamente? Y ahí participó Ishai Sagid, que es un autor al que ahora estoy traduciendo, y yo le pregunté a él ¿a qué conclusión llegasteis? Y me dijo a ninguna. Nadie entiende por qué la derecha israelí no se manifiesta literariamente. No sé si eso sigue siendo así, Eli. Bueno, hay que aclarar, Ishai Sarid es hijo de un destacado político de la izquierda, casi extrema izquierda sionista en Israel. Hay también una izquierda no sionista y por eso la distinción. Creo que una de las cosas que también surgió en Mishkenot Sha'anim es una diferencia de concepción. Hay, por supuesto, autores de derecha como Moshe Sne y otros, pero básicamente el tema que buena parte de la derecha sionista se basa en temas religiosos y es mesiánica. Y la beletrística, como la conocemos o como se vende, no es algo que les atrae a ellos y lo que ellos escriben no atrae al mercado. Entonces está siempre dentro del círculo. Y lo que mencionabas antes, las grandes editoriales de Israel, Amoved, que perteneció históricamente a la Federación Obrera, a Kibbutz Mebuhad y Sifriat Apoalim, que pertenecieron a los movimientos kibutzianos, etc. Las editoriales estaban muy vinculadas a los grupos de izquierda y fueron también quienes determinaron qué se publicaba y qué no. Ana, acá cuento de eso, Gaby de Rosario dice, porque la izquierda siempre necesita problematizar las cuestiones y eso desarrolla la creatividad en su opinión. También hay algo de eso. También, eso seguro, eso también. Lo que pasa es que hay otros países, por ejemplo, aquí en España está claro que el espectro es mucho más matizado y mucho más amplio. Incluso la gente de izquierdas puede reconocer a buenos escritores de derechas y los lee. Y al revés, quiere decir, no está tan en Israel los escritores del canon, porque claro, hay que entrar en el canon. Los que están dentro del canon son prácticamente todos tachados casi de traidores, de autoodio incluso. Digo, pero a ver, autores como David Grossman, que no lo niega, sí, bueno, es bastante radical para lo que es Israel, radical de izquierdas, radical, pide la paz, pide una solución justa, pero hay que pensar que su hijo... Y pagó un precio sobrino, altísimo. Claro, pagó un precio altísimo. Quiere decir, estos escritores que protestan y que en realidad están acusados de extrema izquierda simplemente por apoyar un proceso de paz o incluso entender al otro, entender al palestino, pagan sus impuestos en Israel, viven en Israel. A mí estos sionistas que viven en la diáspora me dan un poco de risa porque... A ver, el verdadero sionista, creo yo, es el que vive en Israel, porque si todo el mundo se fuera de Israel, si la población judía se marchara, Israel no existiría. Volvemos a lo mismo que decía yo antes. ¿Qué es Israel? Israel no es una entelequia, perdona, Israel es la gente, que es lo que decía Mosós también. Decía, pero no hablemos tanto de territorio, hablemos de personas. El territorio al fin y al cabo no es nada.
Cuando estamos hablando de territorio, de lo que estamos hablando es de las personas que están en ese territorio, porque un territorio sin personas no tiene ningún interés, no tendría ningún interés, vaya, a no ser que tenga un pozo de petróleo, o tenga gas o tenga algo. Pero sí que... Ana, es un- perdón, porque se me sí. escaparon antes unos comentarios que en un momento Alita preguntaba cómo era el tema de la E, y quizá con el tema del lenguaje inclusivo podrías comentar un poquitito esto que vos decías en el artículo de la diseñadora que diseñó una letra, que cómo sería para que la explicaras en Ivrit al no tener, no sé, no podemos hablar porque no estamos hablando del mismo alfabeto, pero cómo es el tema de esa diseñadora que incursionó aportando desde el diseño y no desde la lingüística. ¿Cómo es eso? Michal Shomer, creo Ahí que está, se Michal llama. Schomer, sí. Sí, diseñó unas letras que no sé qué éxito han tenido, porque claro, tú vives en Israel poco, ¿no? Diseñó unas letras que es una especie, es como una utilización similar a la arroba, algo así, que la A parece una O y la O parece una A través de la arroba, pues lo que hace ella es con los morfemas masculinos y femeninos, consigue crear unas letras que Mm, según las mires, lo mismo las puedes leer en masculino que en femenino. mm, Pero hasta qué punto eso ha tenido... Claro, lo que pasa es que cuando hablamos de literatura hebrea, por lo menos, siempre nos movemos en una élite, porque Israel es como en muchos sitios, no, pues hay muchos israeles. No sé hasta qué punto. Y eso que la literatura hebrea es una literatura que para los pocos habitantes que tiene Israel, que creo que no llegáis a los 10 millones, ¿no, Eli? 9 y algo, 9 y medio, 9.800.000. Y también con una gran inmigración. Quiere decirse que los inmigrantes, pues aunque lleven muchísimos años en Israel, mantienen hábitos de lectura muchas veces en sus lenguas maternas. mm. O sea, que pasar a leer hebreo, por mucho que te manejes en la calle y hables muy bien y tus relaciones sociales sean en hebreo y trabajes en hebreo y todo, luego a la hora de leer beletrística, pues la gente tiene sus dificultades y a pesar de eso tienen unas tiradas, los libros, impresionantes. Equivaldría aquí que cualquier autor vendiera como nada 1 millón de ejemplares en España. Son verdaderos bestsellers en Israel que venden 200.000 ejemplares, 150.000 como nada. Eso es una barbaridad en un país tan pequeño formado por inmigración. También las tiradas de la prensa antes, ahora desconozco desde que hay prensa digital, no lo sé, pero las tiradas y las ventas de diarios en hebreo eran elevadísimas. Pero una cosa exagerada, es como si aquí El País, que es el periódico de más venta en España, vendiera 10 millones de ejemplares el fin de semana. Eh, ahora no sé. Ana, yo tengo Estoy... una preguntita así que te quiero hacer de esto que veníamos hablando antes fuera de micrófono y ahora también vos haciendo referencia al tema de tu libro, que decías que las 64 filólogas estaban en contra del lenguaje inclusivo y además el libro fue un éxito en su tercera edición. Y hablábamos también fuera de cámara en el tema de cuán rígidas son las editoriales españolas en cuanto al al español peninsular y esa, digamos, como actitud peyorativa que tienen hacia el español de cualquiera de los países de América Latina, ¿no? Como ese español periférico que vos decías, y también el hecho de que las editoriales son bastante como sectarias en el sentido este de que decíamos que no toda la literatura llega a los países de habla hispana por igual, todo lo de España baja hacia los países de habla hispana, pero no hay como relación y circulación entre los libros de los diferentes países hispanohablantes y ni hablar tampoco de nuestros países hacia arriba, ¿no? Esta cuestión de ese español que decíamos, como decían acá en Argentina Marcelo Cohen y Andrés Ehrenhaus, que estuvieron exiliados en España, que los criticaban en su actitud de, o sea, los invitaban a que desamericanicen las traducciones, ¿no? Bueno, ¿qué decís de todo eso? Sí, absolutamente. La verdad que es incomprensible como hasta día de hoy, en un mundo tan globalizado,
las editoriales se resisten a contratar traductores de Latinoamérica, por lo menos para la literatura hebrea. Porque nosotras casualmente en España somos todas traductoras del hebreo al castellano, todas traductoras, excepto un traductor que es Gerardo Levin, que es un poeta de Buenos Aires, y que me empeñé, yo creo que debería traducir mucho más, pero no hay manera. Ya poniéndole un cuchillo así a las editoriales cuando nadie de nosotras puede hacerlo, lo toman a él como mal menor, pero él es un gran traductor. Tiene un blog, además, que ha titulado Decantación, donde traduce a poetas hebreos, poetas israelíes. Es una maravilla de blog donde se puede leer pues, lo último de la poesía hebrea actual traducida al castellano. Y es que es incomprensible, es que no sé qué decir. Es que estoy por ir a visitar al director del Instituto Cervantes, el gran, que ahora es el poeta Luis García Montero, que es un gran poeta. Él es andaluz, que también los andaluces en España, es que lo que hay es está todo copado por el castellano de Castilla, digamos, porque aquí también la gente que habla andaluz, por ejemplo, tiene sus problemas para ser aceptado como locutor. Es una cuestión aberrante, cuando en realidad somos absoluta minoría. Los que pronunciamos la C, por ejemplo, somos 28 millones. De los 500 y pico de millones de hispanohablantes que hay, somos una absoluta minoría. La gran mayoría es lo que es el castellano, el español atlántico. Entonces no tiene ningún sentido. La academia sí lo dictamina, pero lo que no se entiende son las políticas editoriales que se resisten a tomar traductores de otro lugar. Y bueno, yo ya digo, lo vivo en la universidad, que tengo excelentes estudiantes latinoamericanos, sobre todo de doctorado, y que tengo que sufrir, hacerles un maquillaje de la tesis, les tengo que maquillar la tesis para el día de la defensa. Cuando ellos entregan ya la tesis y eso, yo les digo, mirad, lo que vosotros habéis escrito, tal como lo habéis escrito, a mí me encanta y está perfecto, pero yo tengo que hacer un pequeño maquillaje para evitar todo tipo de comentarios por parte del tribunal sí, del español periférico y barbaridades por el estilo. Luego yo les digo, como queda la versión vuestra, una vez que se ha defendido la tesis, vosotros lo publicáis en vuestra versión, que yo la veo fabulosa y totalmente apta, solo faltaría, como el español mío es apto, lo mismo es el tuyo, pero eso se arrastra hasta el día de hoy. Ahora tengo un doctorando mexicano que ya os comunicaré. No hace tanto tuve un doctorando buenísimo de Santo Domingo, que también le tuve que maquillar algo la tesis, porque a pesar de que a mí me gustaba, pues así estamos. Es una pena porque lo que te comentaba antes, Silvia, ¿no? En tiempos pasados podía entenderse más porque no estábamos en un mundo globalizado y quizá la tendencia era como a separarse. Pero desde que hay internet y que estamos tan comunicados y la gente viaja tanto, yo creo que justamente las divergencias entre el español, el castellano, como lo queramos llamar, cada vez son menores, cada vez tenemos una capacidad mayor para entendernos unos a otros, para poder utilizar términos de unos u otros países. La verdad que no se entiende. Pero por eso un poco el punto sería en esa diversidad, dos cosas se me ocurren. Primero, que no se comprende cómo lo que vos decías, siendo Cataluña, ¿no? Digamos, un movimiento que está permanentemente queriendo reclamar por su autonomía y su independencia, que se pongan como tan firmes en rechazar las otras variedades dialectales del español, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro pensaba en este enriquecimiento que vos decís a partir de la globalización, sea un castellano de acá, un castellano de allá, con todos esos tintes que podemos inclusive compartir en este Zoom, también la posibilidad de incluir otras formas del decir, ¿no? A partir del uso inclusivo, del lenguaje no sexista, desde un lugar mucho más empático, ¿no? Y amoroso y globalizado, ¿no? Yendo un poco a ese término. Sí, el lenguaje inclusivo en el mundo mío de la traducción
No sé si en el de la interpretación, ahí habrá llegado, en el de la traducción literaria a mí no me ha llegado ninguna obra escrita en hebreo que yo haya tenido que reflejar un lenguaje inclusivo. Ninguna. Es una cuestión también que voy a investigar con las autoras, porque no sé lo que ellas piensan ni lo que hacen en su vida diaria, pero ni siquiera como cuestión de reflejar una realidad social, como sí que se encuentra uno con muchos errores gramaticales y a propósito, ¿no? En los diálogos, y ves pues el nivel social del personaje por los errores gramaticales que introduce el autor. Pero no me he encontrado en ningún momento ningún personaje feminista que hable con lenguaje inclusivo en la literatura hebrea, que es extraño en las mujeres escritoras, no me lo he encontrado. Ahora en julio tengo que ir a Israel a un seminario de traducción, a Mishkenot Sha'ananim, es como un centro que hay cultural en Jerusalén, donde desde hace un tiempo nos reúnen a traductores con un autor, una autora, y entonces estamos allí una semana, llevamos el libro más o menos preparado y se trata de convivir con el autor o la autora. Esta es una autora que ha ganado el premio Sapir y que ha titulado su libro Amar a tu hija. Pero ni siquiera en un libro como este, que es un libro así muy feminista, tampoco. Es curioso, no sé, Eli, tú sí te has encontrado, tú sí seguramente te habrás encontrado con el lenguaje inclusivo en la interpretación, porque eso es algo que la gente utiliza en la calle, ¿no? Perdón. Te muteaste. En interpretación y con políticos, ¿sí? Sobre todo con nuestra ministra de Transporte, que suele hablar en femenino y a veces mezclando femenino y masculino en una misma oración y generando un problema de corrección gramatical. Ahora, en la literatura no solo que está el tema de las autoras, sino que en la editorial pasan por editores que la mayoría de ellos, los del canon, suelen ser editores varones, y donde el tema gramatical es sacrosanto. No pasará una oración que no se ajuste a las normas académicas. Acá justo Andrea dice, yo hace poco reflexionaba sobre las diferentes versiones de la Biblia y me imaginaba si podríamos crear una nueva versión con lenguaje inclusivo, pero temería cambiar el significado del original. Habría que hacerlo en Deuteronomio 4:9, habría que poner: instruirás a tus hijos y a tus hijas y a tus hijes. Y a tus hijas, claro. Sería bueno hacer un experimento. De todas maneras, claro. Bueno, como hizo el experimento Ilan escribiendo el Quijote en Spanglish, ¿no? Así que podría ser como también un ejercicio literario, ¿no? De todas maneras, claro, sería bueno. Ha salido ahora, no lo he leído, salió un libro creo muy interesante sobre la alfabetización en el mundo antiguo. Sería bueno también ver si han hablado de las mujeres. En realidad, claro, los tiempos bíblicos, cuando hablamos de Biblias, que son 1000 años de Biblia, también supongo que habría muchas diferencias. Pero en cuanto al lenguaje de la Biblia, también sabemos que fue pasado por un rodillo de los escribas. Anda tú a saber cómo fue escrito de origen, ¿no? La versión que nosotros hemos recibido fue tantas veces copiada y tantas veces corregida por los escribas. Y Ana, algo que me parece interesante también sobre lo que podríamos volver, que antes estuvimos hablando sobre el tema del movimiento No Umami, de los temas que las escritoras están tratando en sus libros, y eso cómo incidiría en lo que decíamos, que la Yiddish Mame, la madre judía, que para el judaísmo, si la madre judía, sus hijos, sus hijas son de religión judía, ¿cómo cambiaría eso a partir de este movimiento, no? Sí, porque eso enlaza con
con la pregunta 1000 veces formulada de si la escritura de las mujeres es diferente de la escritura de los hombres, que yo en principio siempre había creído que no, pero tengo que reconocer que con las autoras hebreas claramente hay una escritura de mujeres, que también dificulta que lleguen a los lectores. Esta escritora Tzruya Shalev, es que tienen estos nombres tan, tan difíciles. Tzruya Nombre Shalev bíblico. es una... Nombre bíblico. Sí, Tzruya, ¿no? Que significa bálsamo divino. Ella se llama bálsamo divino. Tzruya, de nombre Shalev, es una escritora que en España ha tenido mucho éxito simplemente con el boca a boca, a pesar de que la tiene una buena editorial como era Galaxia Gutenberg, ahora la tiene acantilado, ha tenido suerte, ha tenido buenas editoriales, aunque también hay que decir que no la han mantenido, que también es muy de mujeres, que le publican una novela y luego se tiene que buscar otra editorial. Creo que ella tiene 4 novelas y va por la tercera editorial. Buenas editoriales, pero no la mantienen. De todas maneras, quería decir de ella que Tzruya Shalev, esta autora, que también le pasa en original hebreo, tiene grandes amantes y grandes detractores, y sobre todo los hombres no soportan esta escritora masivamente. Tiene sobre todo lectoras, y yo creo que es por la temática. A mí personalmente es una autora que me fascina y tiene una escritura muy femenina, no sé, porque no quiero decir barbaridades, pero me parece muy femenina dentro de lo que es la escritura hebrea. Ella siempre habla de separaciones de pareja, habla desde dentro de la cabeza del personaje y todos son relaciones de pareja fracasadas y como en el momento del fracaso queda como una vida anterior, hay como una ruptura y es mi vida anterior y mi vida posterior al fracaso y como dentro de esta ruptura pues entran los hijos, que es lo que tú decías Silvia, con todo este movimiento, adherirse a este movimiento de no ser madres y más allá de no ser madres, arrepentirse de haber sido madres, porque no querer ser madre tiene un pase para cualquiera. Ahora, abiertamente arrepentirte de haber sido madre, eso ya es un paso más allá, que estas autoras pues tienen el niño ahí, el personaje tiene al niño y el niño molesta muchísimo en todos los sentidos. Es un ser que no se sabe muy bien qué hace ahí. Y eso pues está totalmente en contra de lo que es la madre judía, de lo que es la Yiddish Mame, de lo que es la entronación de la madre en el judaísmo, que aparece repetidamente en las mujeres. También hay que decir que Aleph Bet Yoshua, que es nacido en 1936 en Jerusalén y es uno de los autores más veteranos y, en mi opinión, el mejor casi. Está feo decir quién es mejor o peor, pero lo veo un autor muy consolidado, muy original, no se copia jamás a sí mismo, tiene unas obras increíbles. Hay autores que tú ya ves su línea, te pueden gustar o no, pero en mi opinión hay artistas que se copian a sí mismos repetidamente, cosa que a mí personalmente no me gusta. Y Aleph Bet Yoshua es un autor originalísimo, que además lo dice, como mis compañeras mujeres escriben así, yo también voy a escribir personajes así. Tiene personajes femeninos del tipo, pero por mimetizarse con la escritura esta femenina. Luego tenemos otra autora que también es extrema, que escribió una distopía sobre la ciudad de Tel Aviv. Ella se llama Orly Castelblum y tiene una novela, que es una de las mejores novelas del siglo XX, hebreo, que es Dolly City. Dolly City también es una madre judía que llega incluso a coserse a su hijo a la espalda, a tatuarle el mapa de Israel en la espalda, que a medida que el niño crece, bueno, es toda una metáfora, ¿no? Como este mapa de Israel que es pequeño, luego se va haciendo grande como el niño, como el gran Israel. Es una novela también que tiene sus grandes amantes y sus grandes detractores, no apto para todos los públicos. Hay que decir que las mujeres son muy transgresoras con el estilo, son muy atrevidas y bueno, tienen una manera de escribir y unos temas que yo sí que los veo un poco que se distinguen de sus colegas varones en Israel. No sé si en otras literaturas, porque claro, es que a una no le da tiempo
Y luego también la literatura hebrea pues es muy dependiente de las fuentes, cosas que la literatura española siempre lo fue. Fue una literatura muy dependiente de las fuentes, que jugaba mucho con el disfrute estético de que el lector tenía que conocer libros anteriores de la literatura. Pero las últimas 2 generaciones de escritores en castellano han prescindido de lo que es... de lo que son las fuentes, no del todo, pero en gran medida, mientras que la literatura hebrea sigue siendo muy dependiente de las fuentes y cuentan con que el autor tiene que saber muchísimas cosas que en realidad yo no sé cómo funciona la traducción, porque muchas veces el traductor se da cuenta de que esto se pierde, lo otro se pierde, el lector español no va a tener este background que tiene el lector israelí. Luego la lengua hebrea es muy polisémica, las palabras significan muchas cosas a la vez, que aunque en el texto solamente significan una, cuando el lector en hebreo está leyendo, su mente se da un paseo de fracciones de segundo por otros significados, que eso es un disfrute estético enorme, y luego recae en el que es, y así vamos constantemente, ¿no? La mente rebota a las fuentes constantemente. Y la verdad que yo sí tengo que definir la traducción de alguna manera, la definiría como un milagro, porque yo no entiendo cómo las traducciones funcionan, cómo nos llega algo de los libros de otras culturas, cómo nos gustan. Bueno, Amos Oz también decía, es que no entiendo cómo mi libro puede gustar en Pekín, cómo mi libro puede ser un bestseller en Pekín, un libro muy local sobre Jerusalén, como es Una historia de amor y oscuridad, que es una de las obras, yo personalmente no la he traducido yo, la tradujo mi colega Raquel García, pero es uno de los libros que a mí más me ha gustado de todos los que he leído en mi vida, Una historia de amor y oscuridad, pero es algo muy local. Decía, ¿cómo puede ser que esta obra sea bestseller en Pekín? Lo último que me hubiera imaginado. Y la traducción en realidad pues es un mal menor. Antes que no leerlo, pues lees lo que hacemos los traductores como podemos. Pero la literatura hebrea si tiene difícil traducir es eso, en mi opinión, que es muy esclava de las fuentes y el traductor pues está atado de pies y manos. Después en España, por lo menos, no sé en Latinoamérica, pero en España es un país muy laico, muy ateo. Que España es un país religioso debió de ser en el pasado, pero yo que ya soy mayor, tengo 62 años, yo fui a un instituto público donde no se nos enseñaba religión de ningún tipo. Mis hijos tampoco han recibido enseñanza religiosa de ningún tipo en el colegio, han ido a colegio público, fueron a un colegio privado que era también completamente laico. La población no lee la Biblia, no tiene conocimientos religiosos de ningún tipo, la población lectora, así es que sálvese quien pueda con la literatura hebrea, que tiene unas connotaciones, siendo los autores declarados ateos, porque claro, lo que pasa con la Biblia en Israel es que es el libro de cabecera de un pueblo, pero como libro histórico y como casi escritura que legitima la presencia del pueblo judío en la tierra de Israel, pero no más allá. La gran novela de David Grossman, Toda una vida, es una reescritura en 800 páginas de Génesis 22, que es el sacrificio de Isaac. Yo no sé si la gente de a pie se da cuenta, bueno, de a pie, y más que de a pie, hay gente muy culta en España que lea esta novela y que sé de fijo que les ha gustado. No sé si se han dado cuenta de que el soldado israelí es Isaac, que es un mito, es el mito más reelaborado de todo lo que es la literatura hebrea, es Isaac sacrificado, el soldado israelí que es llevado al altar del nuevo Dios, que es la guerra. Incluso el personaje se llama Ofer. Ofer en hebreo significa cervatillo, está jugando con el amado del Cantar de los Cantares, pero él lo dijo, Grossman mismo lo ha dicho, lo puse Ofer porque suena a ofrenda, a offer, a ofrecer en inglés. Es la ofrenda que se ofrece en el altar. Y la novela, que ya digo, está reescribiendo un capítulo bíblico que es Génesis 22, tiene la virtud de que un señor que es ateo declarado, porque Grossman es ateo declarado,
hace una reescritura de Génesis 22 que ya quisieran muchos religiosos. Está todo calculado al milímetro y vas viendo cómo Génesis 22 va progresando en esta gran novela. Que bueno, aquí la editorial la quiso que se titulara de esta manera, Toda una vida, que a mí me parece una barbaridad, pero en fin, con los títulos de las novelas mejor no entrar, porque en hebreo se titula Una mujer huye de la noticia, Isha Bogajat Mitzora, que significa en realidad es creo, Eli, la noticia que más teme un padre israelí es que le vengan a las 4 de la mañana del ejército para decirle que su hijo ha muerto en combate. Y él escribió esta A cualquier novela hora. sobre... A él le pasó luego en esta novela Claro, al contá final. eso es lo loco, cómo fue, ¿no? La historia entre la novela y Sí, su realidad. Por eso dije que pagó claro. un alto precio, no Ah, solo por... Claro, luego él tuvo que poner una nota al final de la novela diciendo que la novela ya estaba escrita cuando a él le pasó eso mismo, que lo avisaron de que su hijo había caído en combate. Pero en realidad lo que sostiene Grossman, como tantas mujeres escritoras israelíes, es que si Dios hubiera preguntado a Sara en vez de preguntar a Abraham en Génesis 22 y le hubiera dicho sacrificarás a tu hijo, Abraham le dijo que sí y Sara hubiera dicho no. Y este movimiento también se ve mucho en las escritoras. Hay una poetisa, Raya Harnick, que también perdió a su hijo. La autora real perdió a su hijo en la guerra y tiene un poema muy bonito sobre diciendo mi hijo en sacrificio, no, mi hijo no. Y bueno, es algo que recorre, ¿no?, la escritura de las autoras, ¿no? Este Isaac no sacrificado. Pero en realidad en Grossman la protagonista que lleva a su hijo, que es soldado, ella lo acompaña al lugar donde reúnen a los soldados, ¿no? Porque creo que los lleváis, ¿no? Los llevan a un sitio como de coordinación y claro, ella cumple el papel que hizo Abraham. Abraham lleva a su hijo al monte Moria y luego, pero lo que pasa que en la novela ella se arrepiente y toda la novela es que ella habla de su hijo, se va de casa para no recibir esta noticia y mantiene vivo al hijo a través de la palabra, que es algo también muy hebreo, ¿no? Mientras que hable de mi hijo no morirá. La verdad que los hombres, también hay que decir que los escritores hebreos se han subido también al carro de los grandes personajes femeninos, que no tienen por qué no, es algo que repetidamente les han preguntado, ¿no? ¿Cómo pueden construir estos personajes femeninos tan increíbles siendo ellos escritores? Y bueno. Y Ana, otra cosita, ya que hablábamos de la Biblia y demás, que vos mencionás también a una escritora religiosa y después también haces referencia bueno, a esto, al versículo de Deuterónimo que instruirás a tus hijos y por eso son los hombres los que terminan estudiando más en la ortodoxia, ¿no? En la yeshivá y no las mujeres. ¿Y cómo es el tema esto del personaje de Barbara Streisand en esa película y cómo vos también haces referencia a la escritora religiosa y cómo se manifiesta una escritora religiosa en la literatura, ¿no? Sí, esta escritora de la que hablas, que es Zelda, también hay que decir que muchas de las escritoras, como nos pasa a las mujeres, se nos conoce por el nombre. No sé si habréis tenido esta experiencia en vuestra vida laboral. Por lo menos yo la tengo hasta día de hoy. A veces pasa en mi departamento o en el consejo de estudios que dicen, doctor Ferreras, ¿tiene el papel? Y entonces se dan la vuelta y me dicen, Ana, ¿puedes cerrar la ventana? Porque nosotras se nos conoce por el nombre como a la poetisa Raquel Hameshoreres, todo el mundo en Israel la conoce por Raquel, punto. Esta señora no tiene apellido. Pues Zelda es una poetisa que se sale de lo que es la norma del canon, porque es una poetisa religiosa, pero que está dentro de lo que es el canon de la literatura hebrea, que viene a ser una de las pocas excepciones. También hay que decir que ella, a pesar de que se mantuvo como religiosa y pertenecía al grupo más religioso, me parece que vivía en Mea Shearim, ¿no? Eliezer.
Sí, sí, era religiosa hasta el final. Lo que pasa que Y ella fue una además de una rebelde. familia, de una estirpe rabínica Sí, 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 familia muy de importante. rabinos, religiosa, observante. Lo que pasa es que ella como persona se rebeló, no se dejó casar de joven, como las casan, rechazó todos los pretendientes con los que pretendían casarla, se casó ya que tenía casi 40 años con el hombre que ella escogió, con el que fue muy feliz por lo visto, ella lo cuenta, no tuvo hijos, creo que no tuvo hijos, no, No no tuvo tuvo hijos. hijos. Escribe, bueno, ella quería ser escritora, pero eso sí que como mujer que era, su madre era muy enferma y entonces en vez de dedicarse a estudiar y a escribir, tuvo que estar cuidando a su madre y ella escribía sus maravillosos poemas en unos papelitos así muy poco importantes, como algo que no era muy importante. Y bueno, unas amigas la animaron a publicar y hay que decir que su público fueron todos jóvenes que no tenían nada que ver con ello. Jóvenes de la vida más disipada de Tel Aviv son su público. Tiene unos poemas muy cortos, muy contundentes. En realidad ella escribió para nadie, se supone, bueno, para un público imaginario, pero su público fueron, ya digo, el mismo público que tuvo Yona Volach, que Yona Volach es l'enfant terrible de la literatura hebrea, con una literatura, bueno, con una escritura de un sexo manifiesto, con unas manifestaciones que ella hacía, tenía una vida completamente diferente y era íntima amiga de Zelda y se trataban entre ellas, escriben una poesía muy diferente, pero comparten público lector. Quizá me equivoco, pero hasta hace relativamente poco, ahora no sé cómo es, Eli, pero en Israel la literatura era una cuestión muy importante y los autores, incluso el gran poeta Yehuda Mihai decía, es que no me puedo creer que me monto en un taxi y el taxista me dice, ¿para cuándo tu próximo poemario? Dice, esto no sé si pasa, vamos, te digo yo que en Barcelona eso no pasa. Te garantizo que ni... Aquí fue desplazado por los realities. Ah, ¿ves? Ya me Si, parecía, si un estamos... novelista, si un novelista no participó en un reality, no publicó nada. Entonces, ¿esto alcanzó hasta cuándo? ¿Hasta los años 90? ¿Hasta el año 2000? Aproximadamente, sí. Sí, En hasta el la siglo... aparición del segundo canal de TV. Pero hasta hace relativamente poco, hasta hará 20 años. Bueno, y te tengo que decir que hasta hace menos, porque justo antes de la pandemia, volviendo a la relación que los traductores tenemos con los autores israelíes, que hay que decir que los israelíes son de trato muy llano. Aquí en España la gente hace más distinción de clases y la gente es bastante difícil de acceso a veces, porque la gente se cree importante. La experiencia que yo he tenido en Israel cuando yo era estudiante en los años 80 es que los profesores incluso te invitaban a su casa, tenían lo que se llamaba casa abierta, que era impensable. Los estudiantes extranjeros alucinábamos con lo de la casa abierta, que había un cartel en un tablón de anuncios en la universidad que ponía el jueves a las 5 de la tarde, casa abierta en casa del profesor Dov Noy, que era un capo, era un gran profesor, y tú llegabas allí y en el salón amueblado muy pobremente, hay que decir, no como aquí en España que todo el mundo se cree que es, pues habían recogido sillas de todos los colores, habían puesto 4 cacahuetes y 2 Coca-Colas ahí en medio, y entonces cualquier persona que pasara por la ciudad podía presentarse allí, se presentaban viajeros, estudiantes, turistas, quien quisiera, y bueno, la gente se presentaba, eso era impensable. Y ahora yo no sé de qué estaba hablando de otra cosa, ¿de qué estaba hablando yo? No, hablabas de la distinción de clases y de la cuestión llana cuando vos estudiabas en Sí, pero Israel. antes, Antes hablabas ahí, ¿cómo se llama? ahí me he perdido. De la poetisa, espera, De Zelda. de Zelda. De Zelda y el tema de las mujeres. Cómo Yona Volach y Zelda compartían Ah, público. sí, 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 Acá compartían preguntaba público. el apellido, Gaby, de Iona, Zelda. Ah, de Vola.
Ah, de Ana Polach. Zelda Schneerson. A ver, lo pongo. Schneerson. De todas maneras, si pones Zelda, Hebrew poet o poetisa hebrea, está traducida. Hay un libro que tradujo Ruseyuk. Su obra me parece que está toda traducida al castellano. Espera a ver si lo escribo aquí. Y Ana, ¿cómo es que vos llegaste al tema de la lengua hebrea? Me parece que se llama algo así, ¿eh? Ay, a ver, que no quiero decir barbaridades. Schneerson, sí, es prima hermana del Rebbe de Lubavitch. Schneerson o algo así, ¿verdad? Schneerson. Y la otra poetisa que es buenísima, pero esta está sin traducir, es Yona Polach, que es de lo mejor. Pero volvemos a lo mismo, las mujeres en realidad han sido... Ay, no, me he dejado la Yona. Las mujeres, en realidad he estado mirando ahora porque tengo que ir a un congreso que se titula Traducción y Género, y hablaré de eso, de cómo han sido, no solamente han sido ninguneadas como autoras, que son menos editadas, pero son menos traducidas también. Hay una página que te da el trabajo hecho, que es la web que tiene el instituto. Esta página es interesante, ahora la pondré aquí, porque si alguien quiere leer literatura hebrea, hay una web del Instituto de Traducción de Literatura Hebrea, donde aparecen todos los autores con todas sus obras en hebreo, pero también todas sus obras traducidas a cualquier lengua. Entonces, en las lenguas que uno lee, pues puede ver que hay traducido. De manera que para hacer un estudio de qué se ha traducido de unos autores o unas autoras, pues no tienes más que entrar ahí, hacer un recuento y ver un poco. La verdad que se ve bastante a ojo. Hay una gran autora que se llama Amalia Kahana Carmón, que no tiene nada traducido prácticamente. Tiene algún cuento, pero es una gran autoraza que murió en 2019. Kahana. Ay, mira, que comido una me he dejado Kahana. Kahana es el segundo. Pues también hay que decir que no solamente que no son traducidas y son ninguneadas, sino que cuando murió ella, la prensa se hizo eco a las 2 semanas de su muerte. Pero ¿cómo puede ser? Era de su generación la autora más importante y fue un escándalo. La verdad que los israelíes luego tienen algo bueno, creo, Eli, que es que tienen bastante autocrítica, por lo menos para lo que es España. En España la autocrítica se practica poco y la gente no necesitamos censura aquí porque nos autocensuramos. Entonces no es necesario que nadie nos censure. En Israel la gente se autocensura poco y la gente dice más o menos lo que piensa, y todavía, aunque se nota una gran diferencia de hace años, que esto era mejor incluso, desde la segunda intifada creo que ha caído un poco lo que es la libertad de expresión, pero aún hay una gran libertad de expresión. Pues fue un escándalo en la prensa, como Amalia Kahana Carmón, nadie dio la noticia en ningún medio, de que esta señora había muerto, cuando es una de las grandes escritoras de Israel. Y en esta página del Instituto de Traducción, si miras, entras en su perfil, verás que no hay nada prácticamente traducido, pero no al castellano, a nada. Ahora, Etcétera. Ana, eso habría que investigarlo, pero viste que en la feria del libro de Frankfurt es la feria del libro donde más se gestiona la venta de derechos. Si Israel fue invitado de honor, no sé en qué año, si fuera hoy, seguramente al tener un pabellón y al ser el país invitado, digamos, se arma toda una parafernalia donde todos estos autores, escritores, escritoras que están en la esfera pública pasarían a ser vendidas sus obras y a ser traducidas a muchísimas lenguas. Antes hablabas de China o no sé, o de Corea o de lenguas africanas o español, lo que fuere, ¿no? No sé si Israel fue invitado de honor en la Feria de Frankfurt y si lo fue en qué año, porque como ahora está, digamos, irrumpiendo la literatura
en manos de mujeres, quizá en estos últimos años, bueno, no sé eso cómo es. ¿Vos qué sabés, Eliezer? Ana primero. A ver, No, Ana. en Frankfurt lo desconozco. Sé que fue país invitado, Israel fue en En Guadalajara. 2014 en la FIL. En la Feria de Guadalajara. Guadalajara. 2013. 2013. Ah, No, 2013. 2013. Vale, 2013. pues 2013, sí, tienes razón, que era Claro, en noviembre. ese caso, claro, la Feria de Guadalajara es la feria donde, digamos, es donde se venden al español, digamos, toda Sí, al español. la cuestión de venta de derechos, pero en Frankfurt es a otras lenguas y... Por eso, no recuerdo, digamos, si fue invitado especial en Frankfurt, pero en Frankfurt Ana mencionaba el sitio web del instituto. La directora del instituto, Nelly Cohen, es parte inseparable de la Feria de Frankfurt y es el terror de las editoriales. Buena parte de los autores traducidos en los últimos 30 años a variedad de idiomas, entre ellos Ishai Sarid, Edgar Keret, Aleph Bet Yoshua y un largo etcétera, es gracias a la labor del instituto que es un instituto subsidiado por el gobierno, por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Asuntos Exteriores. Y aunque todas sus empleadas son mujeres, creo que también parte de eso tiene que ver con el hecho de que Amalia Kahana Carmón y otras mujeres no hayan entrado en el paquete de ventas en Frankfurt. Mm. Acá O sea, pregunta... No, hay acá una cuestión de simpatías personales a sí, veces. entiendo. Mm. Acá Ana pregunta a Silvia cómo está la circulación de estas autoras que estuviste mencionando en América Latina, si tenés información concreta al respecto. En cuanto a que vos estás hablando de las Ajá. editoriales españolas, ¿cuánta distribución hay de esas, digamos, publicaciones, de esas traducciones al español en América Latina? Pues la verdad es que no lo sé, habría que hacer una investigación. Habría que investigar, porque voy a mirar un poco. En realidad, el único que se retraduce, a pesar de que ponen que yo soy la traductora, por ejemplo, de lo que yo traduzco, tal como lo traduzco, va a Latinoamérica. Lo que no sé en qué medida llega, pero hay un autor que es Edgar Keret, que como es un autor que habla muy coloquial, sus personajes son relatos muy breves, y es un autor en el que es muy importante el lenguaje callejero. Claro, el lenguaje callejero de España, pues es normal que no funcione de un país a otro en Latinoamérica, no solamente con Latinoamérica, sino supongo que entre vuestros países mismos. Lo publica en México Sexto Piso, y a mí me extrañaba que lo publicaran allí en mi versión, pero al poco tiempo alguien, un mexicano, me dijo, ay, yo no sabía que tú supieras tanto lenguaje callejero mexicano. Y yo dije, no, no, pero si no tengo ni idea, claro, alguien lo corrigió allí. Órale. O sea, hicieron una adaptación de tu versión. Claro. Y el lenguaje callejero de España, hay que decir que lo tengo de mi marido, porque si no sería un texto que yo tendría que rechazar, porque también creo que eso de que todo es traducible y todos servimos para traducir cualquier texto, yo no estoy de acuerdo. Creo que la empatía con un texto es muy importante. Y la verdad que un gran autor también influye mucho en una buena traducción, creo yo. Volviendo a este autor que comentaba Eli, que es hijo del político Yossi Sarid, este Ishai Sarid, que es, bueno, como su padre, un tipo muy de la izquierda radical, ahora ha publicado una novela que la verdad que estuve a punto de no aceptar la traducción porque me conmocionó mucho la novela, cosa que me parece que no está bien tampoco por esa razón no tomarla, porque al fin y al cabo nosotros somos profesionales y debemos ser un poco como los actores que, bueno, si no te gusta el personaje tienes que interpretarlo y adelante. Pero esta novela que ha escrito, y mira que su nombre me parece muy interesante, el personaje femenino la ha titulado Menatzahat, victoriosa. Creo, Eli, que está bien esta traducción porque el editor que es israelí me dice ganadora, digo lo, me parece que victoriosa, porque trata de una psicóloga del ejército israelí, que es la protagonista,
Y lo que viene a explicar es cómo se consigue que chicos, como los chicos israelíes que han sido criados entre algodones, lleguen a matar. ¿Cómo consigues que un soldado llegue a matar? Claro, es una novela muy dura que se mueve casi en el documental. Él todos sus escritos los transforma en novelas que yo diría que son documentales. Escribió la anterior, que era El monstruo de la memoria, que es sobre el holocausto, que todo lo que narra allí, con nombres y apellidos, todos los personajes existen, menos el protagonista. Y él hace una versión del holocausto que también es muy chocante en lo que son, sobre todo, una crítica corrosiva a lo que son las visitas a los campos de concentración, convertidos en una especie de Disneylandia a la que llevan a los chicos israelíes, y el comportamiento que ellos tienen, el paralelismo que ven, esta adoración de los nazis. A los nazis se les perdonó todo porque eran rubios, porque eran guapos, porque eran elegantes. Hace una reflexión sobre la estética nazi que es muy interesante, y que en realidad no se entiende cómo a Alemania se le ha perdonado todo. Dice unas cosas impresionantes esta novela. Dice, mientras que los árabes, nuestros enemigos, son feos, son morenos, son negros. Bueno, es una novela impresionante, El monstruo de la memoria, sobre el holocausto. Todo disfrazado de novela y a través de unos personajes. Y ahora este otro, Victoriosa, pues también bueno, a mí me dejó bastante tocada la lectura de esta novela, que en realidad tampoco es tema único que él haya tocado, porque también hay otra novela de Aleph Bet Yoshua, que es este autor también tan consolidado, que digo, nacido en 1936 en Jerusalén, que ya es mayor, pero un escritorazo, que tiene una novela similar que tituló, aquí la titularon El cantar del fuego, cosa que me pareció una barbaridad. El original se titula Fuego amigo, y también trata de un soldado al que matan porque es un chico también criado entre algodones en la sociedad israelí, pues con todo lo que puede tener un chico actual que tiene dinero, y que llegado el momento, como todos, pues tiene que ir a la guerra, tiene que ir a matar. Y no es tan fácil pasar de, ¿no? También, bueno, pasar de estar en una vida de Molicie en Tel Aviv a pasar a los territorios ocupados, a vigilar casas de palestinos. Y ¿Cómo es el autor? Preguntaba si lo podés anotar, Eliezer, o vos, Ana, preguntaba Lita. el del monstruo de la memoria. El de Victoriosa y El monstruo de la memoria, sí. Y Shai Sarit, pero no sé Shai si- Sarit. Este es ahí está. Ishai Sarid. Y su novela es la que está traducida al castellano, es esta, El monstruo de la memoria. Y ahora pronto saldrá Victoriosa. Que también se juega ahí con una polisemia, porque es victoriosa, triunfante, pero también que dirige una orquesta, por ejemplo. Claro, que es lo que tiene el hebreo. La misma palabra es directora de orquesta. Mira qué bien, no había caído yo, Eli. Claro. Entonces, ¿qué haces con este título? Te quedas solamente con una parte. Eso es lo que tiene el hebreo. No cantó Victoria antes de Gloria, pero... Claro. La verdad es que ella dirige todo el cotarro de la novela, por ella que es una eso mujer. es muy difícil. Claro. O sea, igual victoriosa o triunfante, mucho mejor que ganadora. Pero sí, es un problema porque todas las acepciones no pueden entrar en un título. No, y este es el título, pero pasa constantemente con el hebreo. Lo que hizo el hebreo para innovar es conservó la misma palabra y le dio nuevas acepciones. Esa es Por la eso, manera no clásica. terminé de leerlo, pero cuando lo empecé pensando en la dirección de la orquesta y no en el del triunfo. Y Ana, ¿vos cómo llegaste al hebreo? Por pura casualidad, como todo en esta vida. La verdad es que yo no sabía qué hacer de mi vida, porque en mi casa era estudiar o estudiar. Mis hijos, por ejemplo, han terminado el bachillerato y mi hijo se fue a Ecuador a trabajar en un restaurante de carretera un año,
y no fue directamente a la universidad, estudió más tarde. Y mi hija pues se fue a Ámsterdam a trabajar en Zara, de dependiente de Zara Ámsterdam, un año también a vivir la vida. Pero cuando yo era joven, en casa de mis padres era o estudiar o estudiar. Y la verdad es que si soy inmadura a día de hoy, entonces ni te cuento. Y bueno, no sabía qué hacer, si arqueología, bueno, me matriculé en filología hispánica. Y en aquel momento, filología hispánica, había que escoger entre lo que se llamaba 4 lenguas clásicas, que las llamaban muertas de milagro. Imagínate, el árabe y el hebreo, lenguas muertas, que eran árabe, hebreo, griego o latín. Griego y latín yo ya había hecho en el instituto y no quería hacerlo. Mi hermana había hecho árabe. Los matáis. Y entonces escogí hebreo como quien puede escoger cualquier cosa. Pero tuve un profesor muy bueno, lo que son los buenos maestros. Tuve un profesor excelente que nos habló del kibutz y de Israel y tal, y yo tenía 18 años y entonces me fui ese verano de voluntaria a un kibutz, al kibutz Gan Shmuel. Y bueno, así fue cuando los veranos eran largos, me acuerdo que estuve 4 meses y luego al volver, como ya pues había conocido Israel, había aprendido algo más de hebreo, ya tomé segundo de hebreo, una asignatura que yo pensaba desechar por completo, cumplir con el primer año y dejarla. Y luego me pasé, dejé hispánicas y me pasé a hebreo. Y así fue la historia en realidad. Pero no fue vocacional, ¿para qué os voy a engañar? Ni vocacional ni No, familiar, o sea, por ningún lado, no, fue el azar. no. No somos judíos en la familia para nada. Bueno, la verdad que mi apellido es más común en Israel que en España, ¿eh? Yo aquí siempre tengo que repetirlo, me dicen con V, con B, pero en Israel tú dices mi apellido y la gente lo anota como la cosa más normal porque los judíos tenían nombres de gentilicios, hay muchos toledanos, bueno, muchos, toledano, no es un nombre extraño. Ahora no lo sé, ahora quizá menos, no, pero aún así, no tengo problemas con el nombre. Quizá fuimos conversos en su momento, ya que la mitad de la población española o somos moros Claro. de origen o somos judíos. Claro, claro. Sí. Igual, desde la perspectiva hispánica, el árabe y el hebreo sí son lenguas muertas en la península. Sí, pero nos costó mucho que no nos pusieran en lenguas clásicas. Mucho costó revivir el hebreo como para volverlo a matar. O para volver a matarlo. Bueno, ahora que quedamos algunos más acá todavía en la sala, si alguien quiere abrir el micrófono y preguntar algo. Silvia preguntó antes esto de, no sabés, bueno, si en algún momento tenés información de cómo circula las traducciones de las autoras que fuiste mencionando o los Es que autores. es un poco delicado ese tema porque las editoriales cuando preguntas se lo toman como mal. Nosotros jamás sabemos, yo no acabo nunca, mira que nos mandan los extractos, pero nunca acabo de entender muy bien cuántos libros se han editado, qué es lo que se ha vendido, nunca entiendo el extracto. A todos les Jamás. pasa lo mismo. Claro, además yo vendo mi traducción, aquí en España no cobramos royalties, así es que mi pregunta debería ser de lo más inocente, yo no les pregunto para ganar yo cuando promuevo la literatura hebrea a mí no me afecta económicamente en absoluto, porque yo vendo mi traducción y jamás he cobrado un royalty, o sea que a mí si se vende un ejemplar o se vende 1 millón no me afecta, pero es imposible enterarse de nada. Así es que no lo sé. Lo que sí que sé es que, por ejemplo, la última novela de David Grossman, mira que la he traducido y ahora no me acuerdo cómo se titula. Bueno, espera, lo miro por aquí, a ver, ya que estamos puestos, porque la verdad que es una novela muy original y muy buena. Sé que en Buenos Aires, por pura casualidad, alguien la quiso comprar y repetidamente miraron, no había manera de comprarla en Buenos Aires, cosa que me extraña bastante. La vida juega conmigo, que es publicada en 2020, salió. Y no sé hasta qué punto, porque también es extraño que un autor como Grossman, de la novela que más ha vendido, que es Toda una vida, ahí sí que la editorial dijo que había vendido unos 25.000 ejemplares, que por lo visto a la editorial le parecía mucho, yo no dije nada, para ser Grossman me parece poco.
pero en Alemania, en el mismo momento, había vendido unos 170.000 ejemplares, pero Alemania tiene 70 millones de habitantes. Es cierto que los 500 millones de hablantes de español quizá tampoco son representativos, pero para ver una diferencia tan grande es constante. Como los traductores hablamos entre nosotros, las obras de los israelíes funcionan muy bien en Italia, en Alemania, en Francia. En España no funcionan. Tú haces una encuesta, yo hice una encuesta en librerías, un trabajo de campo, y en la Facultad de Filología, una encuesta anónima de qué autores conocían y a quién habían leído. Y No. Amos Oz es el único que se le conoce un poco, y Batiagur, que es la de las novelas policíacas, y Fin. Edgar Keret, que tiene tanto éxito en México, debería ser conocido aquí más. Es un autorazo. Parece banal lo que escribe, pero yo creo que es un autor de gran profundidad. Es muy difícil el relato breve. Edgar Keret, todo lo que escribe, en mi opinión, es bueno. Y para lo bueno que es y el éxito que tiene en otros lugares, aquí no. No vende. Acá dice Silvia que agradece la charla tan interesante para entender el tema de la escritura y la literatura en hebreo. Muchas gracias, Edgar Silvia. Keret, ahí lo escribiste. Qué bueno. Bueno, Katia, Gaby, Rivka, Elsa, las que están, si se quieren abrir la camarita, antes de que vayamos cerrando, y que si quieren comentar algo, acá alguien puso algo, a ver, me perdí. Rivka, maravillosa ponencia, estoy agradecida por la convocatoria, soy profesora de hebreo en Argentina hace 38 años, estudié, a ver, espera que se me fue, Rivka, estudié En Michlelet Shazar, Shazar en Buenos Aires, agradezco enormemente a mis maestros que me inauguraron en ese mundo de la literatura, en especial Jenny Heidenberg, Orna Enia Stoliar, Heidenberg y una Orna gran Stoliar. Orna lectora, Stoliar. una Hoy, gran hoy hablé lectora. con Orna. Enia fue profesora mía en el seminario. Y Tamara la conozco, Irene Reisig. Tamara Tamara. Reisig. Acá Claro que traduce agradece obras, Tamara. Mariana, también agradece la charla tan interesante. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo? Hola, Rivka. Acá quien dice, ahí se me fue. Karen dice, muchas gracias por la excelente charla, le encantó. Es como entrar en un mundo desconocido, ¿no? Que tanta literatura, tantos autores, tantas autoras, ¿no? Como que a uno le da ganas de empezar a leer todo ya. Alita, vos estás muy muda. Abrite el micrófono, Alita. Aquí estoy. Lo que pasa que creo que estoy como con ganas de seguir escuchando a Ana, ¿no? Porque fue fascinante. Realmente sí, nos metiste en el mundo de la literatura y de la traducción en hebreo. Mirá que lo conocemos a Eliezer, pero no. Yo Pero no hice no. nada. Pero no. Como hasta las imágenes, ¿no? Como el relato también es muy vívido, Ana, tu relato. Muchas Y gracias por estar aquí. Bueno, es la literatura hebrea, la verdad que es buenísima, ¿eh? Tiene una gran calidad. Y la verdad que hay que decir, con todo lo que hay que promover a las autoras, que los autores son buenísimos, los hombres. Algunos. Acá, Rivka, vos querés decir algo. Sí, buenas tardes. La verdad es que estoy tan emocionada que por eso escribí. Hoy un alumno, también estando dictando clase, a raíz de que trabajamos sobre pesas, 13 años me dice cuando se va, me voy tan lleno, me impacta, me impulsa, y yo quiero repetir esto a todos los que estuvieron ofreciéndonos esto tan bellísimo. Me impulsa a leer más, muchísimo más de lo que leí. Esto es maravilloso. Muchas gracias, de una calidad, de un respeto por los que estamos participando. Bueno, no,
me embargan las palabras, no sé qué usar, qué términos. Qué Muchas lindo. gracias. Gracias. Y calidez, creo que quisiste decir, Rivka. Maravilloso. Kol hakavod lekulam. Gracias. Gamla. Un comentario a Ana, que lo que decías de Deuteronomio 4.9 y enganchando con lo que decía Rivka, que es la festividad de la Pascua y se lee en la narración de la Pascua. La narración habla de 4 hijos. El sabio, el malvado, el inocente y el que no sabe preguntar. Y no habla de hijas, entre otras cosas porque no hay una mujer que no sepa preguntar. Sabias es Gracias. sabido que hay. Bueno, no te diremos nada porque estás en minoría absoluta. Estoy en No minoría. queremos abusar. Hoy puedo darme el lujo. Acá Doris Bien. Ana dice, gracias, fue como viajar a través de la charla. Y eso que no nos pusiste fotos, imágenes, que eso será la próxima, dijiste. Que hoy estaba diciendo, podría haber armado un Power con imágenes sobre las tapas de los libros y las escritoras. Dije, bueno, será una excusa para volver a reunirnos. No hace falta, maravilloso así. Sí. Estás tan metida adentro creo, de estas obras, de esos relatos, de esas historias, que cuando lo transmitís, ¿viste? Lo transmitís con imágenes. No sé si al resto le pasó lo mismo. La verdad que es. Y después les puedo mandar lo que vos me mandaste, Ana, los textos. A Alita se los mandé en su momento y a Silvia también, pero ahora puedes abrir el micrófono, Arlene, un minutito nomás. Les puedo mandar los textos que en su momento Ana me mandó sobre voces femeninas y el texto que ella escribió para el libro de la compilación de autoras catalanas, porque la verdad que son súper enriquecedores esos textos y de muy fácil lectura, ¿no? Sí, los puedes mandar. Sí, los mandaré. La verdad que sí, que es una suerte tratar con los autores israelíes. Es un lujo. Arlene, ¿vos querés abrir el micrófono? Sí. Hola. Yo quería preguntar a Ana qué se hace ahí en Israel para impulsar a los jóvenes, a las jóvenes a escribir. Y si en por ejemplo, este Instituto de Traducción o ahí en facultades de letras, hay como que programas de creación literaria para impulsar a que los estudiantes y la nueva generación se anime a escribir literatura, tanto chicos como las jóvenes, las chicas. Eso es. La verdad es que no lo sé bien. Me parece que las escritoras que son conocidas ahora no provienen necesariamente de facultades de letras. Zruya Shalev está que digo que ha vendido bastante con el boca a boca, porque ha vendido casi de ejemplares, casi como David Grossman, y es una completa desconocida. Ella, por ejemplo, estudió Biblia. Lo que pasa también, que no pasa en España, es que en Israel, por lo menos antes, en la generación de las escritoras, quizá ahora gente más joven no, pero los grados en las universidades son más combinados. Por ejemplo, en España no se entendería que alguien esté haciendo un BA o un grado de Biblia y de dirección de empresas. Cuando yo estudiaba en Israel, a mí como estudiante que había estudiado en Barcelona, me sorprendía que la gente estudiaba las cosas más a la vez. O de Biblia y matemática, como el hermano de Troya. También Biblia y matemáticas, arqueología y económicas, y unas cosas, unas combinaciones muy raras. De manera que, por ejemplo, Ishai Sagid, él es abogado, él estudió abogacía y estudió derecho.
Las carreras de las que provienen en absoluto son gente que ha estudiado letras puras. Bueno, si Biblia se puede considerar. El hecho de que Tzruya Shalev, que bueno, eso sí que me hubiera gustado mostrar su estética, ¿no? Es una tipa muy guapa, muy resultona, muy moderna, muy atea, pero ella ha estudiado Biblia y todo el bagaje bíblico que tienen sus novelas, estas novelas de parejas rotas, de adulterios, es una cuestión impresionante que no sé hasta qué punto, ya digo, ni el traductor puede reflejar, ni un lector español que está muy alejado de la Biblia puede llegar a entender, porque en España no leen la Biblia ni los ateos ni tampoco los religiosos. Nadie. Sabéis que en España por el catolicismo estuvo prohibido leerla y luego la gente no tiene interés y las escuelas religiosas hacen mucha catequesis y mucho eso, pero Biblia, cero. Entonces todo el bagaje que tienen todos estos señores, como Meir Shalev, que es un Primo de motero Tzruya. que ha hecho es primo de Tzruya, que ha hecho el París-Dakar. Este señor que va en moto, este señor pues titula una de sus novelas Como unos pocos días. A ver, como unos pocos días, aquí en España este título no le dice nada a nadie. Él decía, no le dice nada a nadie. Digo, pero a ver, si tú titulas una novela Como unos pocos días, ¿alguien se imagina que esto es Biblia? No, de ninguna de las maneras. Dice, pues esto es, ¿no? Cuando Jacob dice que esperó a Raquel 7 años y como la amaba, pues pasaron como unos pocos días. Perdona, esta frase no dice nada. Quiero decir, todo el bagaje bíblico que tiene su novela es imposible que una persona aquí lo capte. Incluso mis estudiantes que estudian Biblia les cuesta muchísimo seguir a los autores israelíes. Todo lo que tiene, hay como, está dentro de una poética también, no es que cada uno pone lo que quiere, sino por ejemplo otro de los grandes mitos de la literatura hebrea, y ya os dejo que es muy tarde, es el mito del cruzado, el israelí visto como un cruzado. Los cruzados estuvieron en la tierra de Israel, en Palestina, tuvieron un estado de 200 años, pero eran europeos que habían ido a Tierra Santa y no pertenecían a aquel lugar, eran rubios, eran blancos, siempre como la identificación del israelí con el cruzado aparece constantemente en la literatura, pero tú esto no se lo puedes estar explicando al lector con una nota. Claro. Cuando, por ejemplo, el poeta Yehuda Mihai en un verso dice, esta piedra se me cayó hace 900 años. A ver, ¿quién va a darse cuenta de que este señor se está identificando con un cruzado porque esta piedra que está ahí, que él la está viendo como un israelí, se le cayó a él, que era un cruzado hace 900 años? O en la novela de Aleph Bet Yoshua, Frente a los bosques, el protagonista está escribiendo un trabajo de máster sobre los cruzados. Este no es un tema que él se invente porque quiere, está recogiendo una poética y una tradición de nosotros, vale, no hay otro lugar para nosotros, pero Y nos parte del quedamos, discurso árabe sobre la presencia de los claro. judíos en la tierra de Israel. Nos quedamos, no quedamos, tenemos derecho, somos conscientes de que quizás sí somos un poco como los cruzados, ¿no? Nos molesta este sol de Oriente Medio, siempre nos estamos quejando del calor, demonios, está en Oriente Medio. Si no pertenecen a este lugar, claro, es muy interesante ver cómo esta poética se va repitiendo, que es algo muy hebreo también, es una poética cerrada que tienes que conocer las claves. Ahora, luego esto funciona, que es el milagro de la traducción. Tú lo traduces, sálvese quien pueda, lo lanzas al aire y la gente lo recoge y lo lee pues a otro nivel. Supongo que como leemos a los chinos o a los japoneses, que nos debemos de enterar de la mitad y aún así pues Dostoyevsky funciona y seguramente no sabemos nada de su realidad. Y algunas cosas reponemos y quizá pifiamos y quizá invocamos, ¿no? Estamos reponiendo todo el tiempo. Claro, lo Ana, reescribimos nosotros. acá dice Elsa, buenas noches desde Bolivia, mi nombre es Elsa, soy lingüista, actualmente estoy estudiando mi idioma nativo, el quechua. Ay, espera que se me fue. Ay, espera, porque es re lindo lo que escribió. Espera que se me va, ¿por qué se me Y va? muy agradecida Ay. por esta bellísima exposición. Sí, pero Muchas porque... gracias, Ana. Ay, dale, seguí leyendo, Lo Eliezer. leo. Me encantó mucho más la literatura por la manera de cómo lo ilustró, me inspiró mucho más a seguir con mis estudios y que no hayan más lenguas muertas. Eso,
Que no muera ninguna más, porque van muriendo. Es una pena. Por Y eso, perdón, decimos qué bueno basta. qué bueno que se está recuperando de alguna manera también el yiddish. Ah, Sí. Sí, tienes razón. Yo ahora he promovido aquí un curso de Yiddish en la Universidad de Barcelona. Sí, se está empezando a estudiar Yiddish, que nunca se había estudiado aquí Yiddish. Mi gran pero, Moré. pero de ahí a que se recupere como lengua hablada. Sí, decías tu Gran Moré, perdón, Sí, mi gran Moré, Abraham Lichtenboim, que de hecho trabaja mucho en esto. ¿Sabés, Sí. ¿Sabés, Rivka, quién es Eliezer? Hijo de... No, no no. importa, hija, no importa. No, pero ya que Vengo dijeron de una Yiddish, familia edicista, la Wow. famosa Rojansky. Ah, que no tuve el placer, pero escuché mucho de ella porque no estudié No viene al Rambam. en caso. el Gijón. Estudié en Bien, Scholem y tuve también excelentes morim en Scholem. No viene al caso. Sí, wow, qué buen, Ana la conoció. Ana qué la buen conoció en legado, Barcelona. qué buen legado que te dejó, qué buen legado. Bueno, Ana, Parte de la yo... biblioteca que se ve al fondo, por Sí, se ejemplo. nota. Está en Exactamente. Yiddish. Me hiciste Tremendo. acordar a la Lo biblioteca, mejor. perdón, de Abraham Platkin, Zichrono Libraja, también. Bueno, Ana, yo quiero agradecerte. No, sabemos que ahora exactamente es la 1 de la mañana para Ana, así que vamos a dejar que se vaya a dormir. Las 2 de la mañana para Eliezer, que me dijo de todo menos linda cuando vio el horario, pero acá está. O sea, la culpa la tenés vos de 12 en todo esto. Canarias. Y bueno, y a ustedes que se sumaron, para mí fue un placer. Yo estaba re pendiente de este momento y la verdad que lo disfruté un montón. Exacto, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Muy gracias. hermoso y muy único. Gracias, Muy único, porque muchas no gracias. no es fácil encontrar una charla de alguien que tenga tanta experiencia en traducción y de un idioma que no es de los más frecuentes, o sea que realmente lo he disfrutado un montón. Muchísimas gracias. Gracias, Muchas Gaby. gracias a vosotros. Bueno, Ana, hasta pronto. A ver si te Gracias. pones las pilas, como decimos acá, y te pones a armar el power con las chicas que escriben y nos vemos pronto. Vale, Sí, muchísimas ojalá. gracias. Ojalá. Gracias. Gracias, gracias, Eliezer. Muchas gracias. Chao. Gracias. Adiós, Hasta adiós. pronto. Gracias Chao, por Eliezer. el Zoom. Chao. Bye. Gracias, Adiós. Silvia, por el Zoom. Voy a guardar la charla. Gracias. Gracias. A todos. Chao. Adiós. Adiós, Ana. Adiós, gracias por todo. Silvia, poneme ahí en el chat o guardás vos y me la mandás por WeTransfer o la guardo yo. ¿Cómo hacemos? Porque yo puse a grabar. A ver. Gracias, Alita. Yo me quedo ahí. Para mí, viste que tengo como acción retrasada, empiezo así, ¿no? Empieza a decantar porque ya ahora ya me están surgiendo 1000 preguntas. Bueno, me encantó. Me Bueno, encantó. gracias. Silvia, te mando un beso. Silvia, después te mando un mensaje. Gracias. Chao a todos. Chao, chao.